Ok, me dijo que ya estamos grabando. Bueno, el asistente virtual. Entonces, mis amados estudiantes, esta noche vamos con la materia doctrina del Espíritu Santo y vamos a ver dones espirituales. Dones espirituales. Recuerden que ya vimos 2 estudios anteriores sobre la doctrina del Espíritu Santo. La número 1 fue: el Espíritu Santo no es algo, sino es alguien, ¿verdad? Una persona con atributos como todos nosotros. En el segundo estudio vimos que el Espíritu Santo es Dios. Vimos los atributos que solamente tiene la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, ¿verdad? Fue lo que vimos en el segundo estudio. Escuche bien. Hoy vamos a ver el tercer estudio, y el tercer estudio es sobre dones espirituales. Dones espirituales. Y para ello vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Y vamos a leer del verso 1 al 4 inicialmente. Primera de Corintios 12, 1 al 4, para iniciar la lección de dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Escúchame bien, vimos 12 versículos del capítulo 12 de Primera de Corintios. Y comienza diciendo el apóstol: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, el apóstol Pablo dice: no quiero que sean ignorantes en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Esto es importante, escúchame bien. Dios no quiere que ignoremos acerca de los dones. Y dones espirituales, escuche bien, esa palabrita para que la subraye. Dones, que también aparece en el verso 4 cuando dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Esa palabra, don, del griego charisma, como suena, charisma. Oiga bien, hay 2 palabras. La primera es charisma, que charisma significa conceder como favor, dádiva, gratuitamente. Oiga bien, la primera palabra del griego, charisma, que es don, es conceder como favor, perdón, dádiva, gratuitamente. Otra palabra para don es también del griego charis, como suena, charis, charis, que significa gracia, regalo, favor concedido. La segunda palabra es charis, que significa gracia, regalo, favor concedido. Escuchen bien, entonces esto ya nos da una idea introductoria de que los dones son un regalo. Los dones son un regalo de Dios. Escúchame bien, los dones no son un premio, los dones no te los puedes ganar, los dones son un regalo de Dios, para que lo escribas ahí. Los dones son un regalo de Dios. Y los dones son, escúchame bien, manifestaciones sobrenaturales. Los dones son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo para beneficio del cuerpo de Cristo. Los dones son manifestaciones sobrenaturales para beneficio del cuerpo de Cristo. Y podemos leer, amor, el verso 7 para enfatizar esto último que dije.
pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Oigan bien, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Por eso decimos que son manifestaciones sobrenaturales para beneficio del cuerpo de Cristo. Esto es bien importante. Oiga bien. Entonces, ya vimos el significado de don, carisma, chariz, regalo, gracia, don, con favor concedido. ¿Para qué son los dones? Para beneficio del cuerpo de Cristo. Oiga bien, los dones espirituales también representan el poder o la habilidad de Dios. Escriba esto. Los dones del Espíritu Santo o los dones espirituales, oiga bien, manifiestan el poder o la habilidad de Dios. Vimos tres cosas entonces, ¿verdad? El significado de don como tal, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Y qué representan los dones espirituales? El poder o la habilidad de Dios. Esto es bien importante, ¿sabe por qué? Porque el poder de Dios puede ser imitado por el enemigo. El poder de Dios puede ser imitado por el enemigo. Por ejemplo, en Apocalipsis, no tengo el texto exacto, pero dice que el anticristo hará descender fuego del cielo aún para engañar a los escogidos, ¿verdad? Por eso los dones espirituales pueden ser imitados. ¿Qué dije? Imitados. Imitación, ¿verdad? Usted ha oído el término, no acepte imitaciones, ¿sí? Por ejemplo, por aquí, por estos lados y por Medellín, pasan vendiendo tamales ¿de dónde es? De por allá de la Mamá Rosa, dice. De Santa Elena. De Santa Elena, y dice, no acepte imitaciones. Pues el enemigo puede imitar los dones espirituales. Póngame atención, esto no lo tiene que escribir todo, pero lo que usted vaya captando lo va recibiendo. Por eso es que muchas personas a veces confunden la madurez de alguien por los dones espirituales que posee. ¿Sí? Entonces, si una persona, por ejemplo, un hombre, una mujer de Dios es usado en dones que Dios los usa para sanidad, Dios los usa para liberación, Dios los usa bajo la unción del Espíritu Santo, la gente piensa que estos hombres son súper espirituales. Pero vamos a ver que los dones son un regalo, nadie se los merece. Y los dones representan el poder de Dios, la habilidad de Dios que puede ser imitada por el enemigo. Y escriban esto solo por referencia de ustedes. Gálatas 5:22. En Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos del Espíritu Santo representan el carácter de Dios. Y el enemigo no puede imitar el carácter de Dios. Por eso es que una persona se le conoce su madurez por el fruto del Espíritu Santo que hay en su vida y no por los dones que posee. Escúcheme bien, porque es que esto es, tal vez algunos de ustedes, yo voy a procurar enfatizar mucho, pero me gustaría que al final ustedes hicieran preguntas, cuestionaran, porque, vuelvo a repetir, mucha gente se asombra a veces con los ministerios que Dios usa, con dones de sanidades, con liberación, cuando oran y la gente cae bajo la unción del Espíritu Santo y dice, uy, ese hombre, esa mujer es súper espiritual. No precisamente, porque los dones son un regalo. Para que usted sepa que una persona es espiritual, tiene que tratarla y conocerla y saber si da o manifiesta fruto del Espíritu Santo. Oiga bien, si manifiesta fruto del Espíritu Santo.
Por eso una persona que manifiesta madurez en Cristo es una que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y dice ahí en el verso 4, vamos a ver verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Oiga bien, póngale atención a este texto porque hay que leerlo bien. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Es decir, nosotros éramos manipulados por tradiciones de hombres. Yo compartí eso, creo que algo de eso la semana pasada, ¿verdad? Cuando uno es religioso, practica, costumbres, practica ritos sin preguntarse el por qué y para qué. Entonces dice el apóstol, no sean ignorantes. Ustedes antes, en otras palabras, se dejaban manipular por las costumbres de la gente, los ritos, se les llevaba, dice, a los ídolos mudos, es decir, a confiar en los ídolos mudos. Ustedes saben que hoy no ha cambiado nada, es igual, o sea, la gente atribuye a veces manifestaciones milagrosas a los ídolos, ¿sí o no? Que San Cayetano y que San no sé qué y si sé más, que la Virgen de no sé dónde, o sea, eso es llevarlos a los ídolos mudos. Oiga bien, usted tiene que aprender esto porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, la manifestación de Dios, del poder de Dios, es por obra del Espíritu Santo en hombres y mujeres que se disponen para ser usados por Dios. Por eso dice ahí, en el verso 3, por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, la manifestación del Espíritu Santo da la certeza y la convicción de en quién hemos creído. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y quiero que expliques un poquito esto, amor, porque tú lo estudiaste bien. Que vamos a ver los dones espirituales, pero todos los dones que Dios regala a la iglesia, por ejemplo, los dones espirituales son 9, como vamos a ver ahora, 9 dones espirituales. Pero hay también 5 oficios ministeriales y hay 7 dones operacionales. ¿Quieres hablar un poco de esto? Ahí en el 1 Corintios 12, en el versículo 4, dice, mírenlo en su Biblia y usted puede marcar ahí en su Biblia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiero que anoten esto. Los dones espirituales son 21 dones. Los dones dados por el Espíritu Santo están en el versículo 4, donde dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está hablando de los dones espirituales o dones de poder. Y son dados por el Espíritu Santo. El versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí está hablando de los 5 dones ministeriales. Y los encuentras en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y los dones, y en el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El versículo 6 habla de los dones operacionales que son dados por el Padre. Y lo encuentras en Romanos capítulo 12, versículo del 6 al 8. Vuelvo y les digo que son 21 dones,
Los dones espirituales son 9, los dones ministeriales que se encuentran en Efesios 4:11 son 5 y los dones operacionales son 7. Y vamos a enfatizar, amor, que los dones espirituales, los que vamos a estudiar esta noche, los reparte el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que iba a decir. Entonces, démonos cuenta que los dones espirituales nos los da como regalo el Espíritu Santo. Los dones ministeriales nos los da como regalo el Señor Jesucristo. Los dones ministeriales son el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos son dones u oficios ministeriales, ¿verdad? Los reparte el Señor Jesús. Y los dones operacionales. Los dones operacionales los reparte, o sea, Dios nos los da a cada uno cuando nosotros nacemos. Y después vamos a estudiar los dones operacionales. Bueno, pero hoy vamos a estudiar los dones espirituales. Como un resumen, ¿verdad? Sí. Es decir, los dones operacionales, los últimos que mencionó mi esposa, los reparte el Padre y vienen con nuestra naturaleza. Para poner un ejemplo, hay el don de servir, el don de dar, el don de presidir. Estos son dones naturales, es decir, vienen con nuestro nacimiento. Pero los otros vienen con el llamado, los dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Y los dones espirituales, como vimos ahora, los reparte el Espíritu Santo. Mire ahí en 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí está hablando de los dones espirituales. En esos son los que nos vamos a centrar hoy, ¿verdad? No se preocupe que en otra enseñanza vamos a ver ya los otros dones, pero hoy nos vamos a ocupar de 9 dones, que son los dones espirituales o dones de poder. O dones que reparte el Espíritu Santo, que se clasifican, escúcheme bien. Vamos a clasificarlos así. Escriba, número 1, escriba eso, número 1. Dones de revelación. Pero esa revelación va con B pequeña, ¿verdad? Son los que nos revelan algo. Así es. Y vamos a leer, escúcheme bien, del verso 7 en este momento al verso 10. De 1 Corintios 12, sí. Versículos 7 al 10. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Note, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Ahí hay 9 dones. Escúcheme bien, hay 9 dones. Dones de revelación. Vamos a clasificarlos, perdón. El primer grupo son dones de revelación. Ajá. Y quiero que escriba, como escribió número 1, dones de revelación, ahora escriba 3 incisos. Inciso A. ¿Cuál es el primero de los dones de revelación? Palabra de sabiduría. Escriba eso. Palabra de sabiduría. Lo encuentras en el versículo 8. Está en el versículo 8. Yo quiero que escriba eso y deje un espacio en su cuaderno para escribir el inciso B. Deje un buen espacio en su cuaderno, escriba inciso A, palabra de sabiduría. Ahora, inciso B, dejando un buen espacio en su cuaderno, escriba palabra de ciencia. Ese también está en el versículo 8, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y vuelve y deja otro espacio para el inciso C. Oiga bien. Inciso C es
discernimiento de espíritus. Y este está en el versículo, ya le digo, 10. versículo 10. Sí, a otro el hacer milagros, a otro profecía, dice, a otro discernimiento de espíritus. Entonces, vean, para que lo enfaticemos. Dijimos que lo vamos a clasificar. Número 1, dones de revelación, ¿verdad? Les escucho distorsionado. Señor, ¿Se escucha distorsionado? ve por qué. Todos están escuchando distorsionados, porque aquí estoy escuchando, estoy monitoreando. A mí el monitoreo me está dando claro. Creo que es Yo lo escucho bien. Creo que es Alex, su conexión, porque yo aquí estoy monitoreando y se me oye claro. Mira si está bien conectado el... No, eso es bajón de señal. Por eso se le distorsiona. Pero Bueno. yo estoy escuchando el retorno y lo estoy escuchando bien. Bueno, mire pues, número 1, dijimos, dones de revelación. Número 1, inciso A, palabra de sabiduría. Inciso B, palabra de ciencia. Inciso C, discernimiento de espíritus. Oiga bien, acuérdese que estamos diciendo que son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que Él reparte en sus hijos para provecho de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Note que dice que para provecho del cuerpo de Cristo o de la iglesia, no para aprovecharse. Porque es que hay algunos que se aprovechan de esto, de estos dones. Escúcheme bien. Cuando vamos a hablar de esto, yo quiero enfatizarles algo antes que continuemos. La Biblia enseña los dones espirituales como manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Ahora bien, hay corrientes doctrinales, como por ejemplo dentro del mismo cristianismo, como por ejemplo la iglesia bautista, ¿sí? La iglesia metodista, la iglesia centroamericana. Son doctrinas donde ellos no creen que el Espíritu Santo se manifieste de estas maneras, ¿sí? Entonces ellos creen en el Espíritu Santo y son salvos y creen en la salvación, pero no le dan lugar a la manifestación de los dones del Espíritu Santo, porque según el concepto de ellos, esto fue solamente para la iglesia primera, o sea, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, porque ahí vemos los dones manifestándose en la primera iglesia, pero algunas corrientes doctrinales dicen que esto fue para la iglesia de ese tiempo, no para la de hoy, pero la verdad es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Como vamos a ver que estos dones aún se manifestaron en el Antiguo Testamento. Oiga bien, por eso vamos a ver. Noten esto que vamos a ver los dones de revelación, donde se encuentra el palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Así es. Vamos entonces a ver. Estos dones son aquellos por medio de los cuales Dios revela parte de su conocimiento con su iglesia. Escúcheme bien, porque como Dios sabe todo, ¿verdad? Dios sabe el pasado, el presente y el futuro de todos. Así es. Entonces, cuando Dios usa a una persona en uno de estos dones que vamos a ver a continuación, no es que le muestre todo, no, le muestra apenas una pequeña parte, como lo vamos a ver. Una parte. Revelación, acuérdese, revelación es algo que está oculto al conocimiento natural, ¿verdad? La revelación tiene que ser del Espíritu Santo, porque como está oculto, solo puede ser revelado por el Espíritu Santo a nosotros. Vamos bien hasta ahí, a ver, abran sus cámaras y me hacen un dedito así, si vamos bien, a ver. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, escúcheme bien. Vamos entonces con el inciso A. Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Quiero que escriban lo siguiente. Escríbanlo. Esto sí escriban. Acuérdense que le dije que dejara un espacio, ¿verdad? Entonces, escriba. Es el don
por medio del cual, voy despacio, es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento. Voy a repetir esta parte. Es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que acontecerán en el futuro. De hechos que acontecerán en el futuro. Voy a dictarles otra vez todo. Es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que acontecerán en el futuro. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. El don de sabiduría. El don de palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. No es el don de sabiduría, eso es importante. Es el don de palabra de sabiduría. ¿Sí? Esto no tiene que ver con conocimiento intelectual, para los que les cuesta todavía hacer la diferencia. Entonces, mire, vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles está antes de Primera de Corintios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Verso 28 al 30. Capítulo 11, versos 28 al 30. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, por lo cual en efecto lo hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Un ejemplo de palabra de sabiduría. Desde el verso 27 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Oiga bien, entre ellos iba uno llamado Agabo. Y esta palabra de sabiduría fluyó en este momento en el profeta Agabo. Este hombre no solo fluyó en el don de palabra de sabiduría, sino que también era reconocido como un ministerio profético. Pero la palabra de sabiduría puede fluir en tu vida, en mi vida. No necesariamente tenemos que ser pastores o maestros o apóstoles para fluir en una palabra de sabiduría. O profeta. Pero mire, dice, ¿qué hizo Agabo? Dice, levantándose uno de ellos, verso 28, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Qué fue lo que se le reveló al profeta Agabo? ¿Qué fue lo que se le reveló en el futuro? Que venía hambre. Que venía una gran hambre en toda la tierra habitada. Mire pues, por eso la palabra de sabiduría, para que escriba esto, la palabra de sabiduría revela. La palabra de sabiduría revela un acontecimiento futuro. Oiga bien. Futuro, porque ahí no había sucedido, pero vino la palabra de sabiduría a decir, viene una gran hambre. ¿Y qué hicieron los discípulos? Empezaron a prepararse y a enviar ayuda, escúcheme bien, a los que habitaban en Judea, dice, ¿cierto? Mire que en esta palabra de sabiduría, Dios reveló lo que iba a pasar en el futuro, pero no dijo qué es lo que iba a provocar el gran hambre, o la gran hambre. Él no dijo, por eso dijo que lo que Dios revela es una parte de su vasto conocimiento. ¿Está bien? Aquí lo vemos claramente en este pasaje. Vamos a ver un segundo pasaje. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versos 10 y 11. Vamos a leer.
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Otra vez Agabo. Ajá. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Mire, pues vino una palabra de sabiduría otra vez por medio de Agabo para Pablo. Escuche bien. Pablo iba a subir a Jerusalén, pero como a Pablo le tenían ya odio, persecución, el profeta le dice, cuando dice el verso 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto, es decir, la correa, en Guatemala decimos el cincho de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán. ¿En qué tiempo está eso? En futuro. Futuro. Otra vez la palabra de sabiduría revelando ¿qué? El futuro. Un acontecimiento en el futuro para así Pablo. atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Oiga bien, ahí está fluyendo el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría. Y también el don ministerial de profeta en Agabo. Así es. Agabo era un profeta y fluía con el don de palabra de ciencia. Palabra de sabiduría. Perdón, palabra de sabiduría. Vamos al capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versos 21 al 24. Hechos 27, 21 al 24 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, aquí fue cuando hubo una tempestad. Cuando estaba la barca en la tormenta, ¿cierto? Y que llevaban días en oscuridad y todos pensaban que iban a morir naufragando. Entonces, es cuando Dios le da la palabra de ciencia a sabiduría. Pablo. Ay, poder, sabiduría. Y dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida humana entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Verso 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Una palabra de sabiduría. Otra vez, un acontecimiento futuro. En el futuro, sí. Y mire que a Pablo le reveló la palabra, dice un ángel. Un ángel del Señor. La revelación. Ajá. Escúcheme bien. Pero dice, en el verso 22 dice muy claro, que no van a haber pérdidas humanas, sino solo la nave. ¿Sí? Todo lo material. Solo la nave. Le dice el apóstol Pablo, a mí me dijeron que voy a comparecer ante César, es decir, voy a llegar a Roma y que se me ha concedido los que viajan conmigo. Ajá. Por eso dice, no va a haber pérdidas humanas, sino solo materiales. Qué tremendo. Cuando fluye el don de palabra de sabiduría. Recuerden que la palabra de sabiduría es la revelación de un acontecimiento futuro. Así es. Por eso, mire, ahora hablemos de cosas prácticas. Yo sé que tal vez para algunos esto es nuevo. Están diciendo, pastor, ¿de qué estás hablando? Oiga bien,
la palabra de sabiduría debería fluir en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo, amor, que hace 20 años, más o menos, cuando hicimos una escuela de líderes, enseñamos este tema, ¿verdad? ¿Y saben qué pasó? Pónganme cuidado. De los que estuvieron con nosotros en ese tiempo, muchos de ellos empezaron a activarse en los dones espirituales. Empezaron a fluir en los dones espirituales. ¿Sí? Y yo creo que algunos de ustedes que están aquí hoy recibieron y siguen activos todavía en estos dones. Escuche bien. Entonces, ¿qué pasa con la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría habla de un acontecimiento futuro, pero cuando a alguien se le revela, no quiere decir que el que recibió, por ejemplo, mi esposa y yo fluimos en esa palabra de sabiduría. Como pastores fluimos en palabra de sabiduría y a veces damos una palabra específica, puntual a la gente. Y la gente tal vez dice, pero ¿quién le contó? ¿Sí? Un ejemplo que se me ocurre para no mencionar ningún testimonio. Podemos decirle a alguien, vea, que no sabíamos, mira, el viaje que estás planeando no es de Dios. Cuidado porque Dios no está en el asunto. Y dice la persona, pero ¿quién les contó a ellos que yo iba a viajar si yo no le he dicho a nadie que iba a viajar? ¿Sí? ¿Quién les diría con el chisme? No hubo chisme. Es una palabra de sabiduría. Es decir, a nosotros Dios no nos dijo que cuál era el interés de ese viaje, quién le iba a costear ese viaje, por qué dice Dios que no es conveniente ese viaje. O sea, eso no se lo muestra a uno el Señor. El Señor solo le dice, dile que no estoy en ese asunto, que ese viaje no le conviene. ¿Me hago entender? Pues, ¿qué hizo Dios? Mostró una parte, o lo podemos poner al revés también. Mi esposa me dice, ahora aquí tiene razón. O sea, puede ser que igual nosotros no sabemos nada y viene Dios y dice, bueno, Dios quiere decirte que Él te va a respaldar en ese viaje, que es de Dios y que ese viaje vas a lograr hacer, qué sé yo. ¿Qué pasó ahí? Está fluyendo igual la palabra de sabiduría. Nosotros no sabemos, no sabíamos, no entendemos cuándo va a ser ese viaje, por qué va a ser ese viaje, con qué costos va a ser ese viaje, nada. Pero Dios está dando una palabra de sabiduría para confirmar, para hablar y traer, como en el caso vimos del profeta Agabo o de Pablo, que dice, tengan buen ánimo, porque ya la gente ya estaba decaída, pensando ahí que iban a ahogarse en el mar. Y Pablo le dice, tengan buen ánimo, no va a haber pérdida de vidas, solo la nave se va a perder. Es decir, así fluye la palabra de sabiduría. Y muchas veces, pues, podemos decir que cuando alguien da una palabra de sabiduría, en muchas ocasiones se mezcla la emoción con la palabra. Es decir, una palabra, cuando estamos, por ejemplo, en reuniones presenciales y que en medio de la adoración el Espíritu Santo puede venir sobre alguien, o no venirnos, sino fluir en alguien y dar una palabra, la persona puede dar la palabra tal vez con lágrimas, ¿sí? Con lágrimas. Esto no quiere decir que sea la única manera correcta de dar una palabra de sabiduría. Pero si así fluye, así es. Otro lo puede dar tranquilo, puede hablar y decir, el Señor te dice esto o aquello. Es una palabra. Pero también quiero decirles algo. Ábrame las cámaras, por favor, un momentito. Hay hermanos que ellos saben en los dones que fluimos mi esposo y yo, y nos llaman, pero los que saben que nosotros tenemos los dones, algunos dones, no podemos decir, no, que nosotros tenemos todos los dones, pero sí fluimos en algunos dones, y cuando los hermanos nos conocen y confían que nosotros somos
siervos de Dios, temerosos de Dios, que cuando damos una palabra es porque viene de parte de Dios. Entonces ellos nos buscan, nos llaman, nos preguntan: pastores, oren por esto, mire, tengo esto y esto y esto. Voy a hablar específico, digamos, a Leida y Carlos. Ellos son unos que nos buscan y nos piden palabra, consejo. Pastores, mire, vamos a hacer este negocio, ayúdenos a orar, que si es de Dios, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, nosotros nos metemos, y si el Señor no nos dice que no, pues no. Y es tan lindo cuando la persona, los hermanos, confían en la palabra que Dios nos da, amor. Porque yo admiro a Leida y a Carlos, que ellos tienen fe para recibir la palabra que viene de parte de Dios. Sí, esto es como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? O sea, cuando tú respetas y admiras a tu líder espiritual, vas a recibir mucho de él o de ella. Por eso es que cuando el Señor Jesús llegó a Nazaret, él no pudo hacer milagros, porque la gente dice: y este no es Jesús, no es el hijo del carpintero, no están sus hermanos aquí. No lo admiraban ni lo respetaban. Claro. Entonces no recibieron. No recibían nada de parte de Pero Jesús. apenas se fue él a Genezaret, un pueblo cercano. En Genezaret empezaron la manifestación poderosa de los milagros, porque lo admiraban y lo respetaban. O sea, admiraban y respetaban que lo que representaba a él. Así es. Así somos nosotros los que servimos a Dios. Así es. Si hay admiración y respeto, pues vas a recibir. Cuando no hay admiración y respeto, no vas a recibir nada. Al contrario, vas a cuestionar todo. Ajá. Vas a señalar todo. Pero cuando hay respeto y admiración, vas a recibir mucho. Yo me admiro eso de Aleida, y de que ella recibe cuando Dios me da a mí una palabra, y es que es tan certero cuando Dios les habla, que yo recibo ahí sí que tremenda revelación de parte de Dios, y yo les suelto la palabra y ellos la reciben y actúan en esa palabra que el Señor nos ha dado para ellos. Esa es palabra de sabiduría. Tú fluyes mucho en eso. De hecho, fluimos y en ocasiones damos palabra a las personas. Nosotros no somos de los que soltamos una palabra por soltarla. Tenemos que estar muy seguros de que es Dios el que está dando la palabra. Porque no nos gusta que la gente vaya a pensar que nosotros queremos manipular sus decisiones. Pero hay ocasiones en las que cuando tenemos la seguridad, la super seguridad de que Dios está diciéndonos: dale esa palabra, nosotros la damos. Quiero decirles, pues, mi esposa habló un ejemplo bonito ahora, pero no siempre es así, mis hermanos. Hay personas que no lo reciben. Hay personas que no lo reciben. Pero entonces, cuando no lo reciben, uno cumple con darles la palabra. Y si la persona no lo recibe, pues entonces allá ella con Dios, ¿verdad? Nosotros solo damos la palabra que Dios nos da. Si la persona la recibe, pues gloria a Dios, actúa sobre esa palabra. Y si no la recibe y si la refuta, pues ahí ya ahora depende de cada uno. Yo quiero decirles algo, mis amados hermanos. Yo quiero que ustedes crean que el Espíritu Santo les va a repartir dones a cada uno. Yo recuerdo, y no importa si no avanzamos mucho en el tema, vamos a hacer otro tema sobre esto. Pero vuelvo al testimonio de hace 20 años. Uy, pastor, pero tan viejo ese testimonio. Sí, pero para mí fueron cosas puntuales. Cuando yo hice esa escuela de líderes en ese tiempo, Dios me dio un sueño. Y en ese sueño me dio una palabra de sabiduría.
Diga pues, Dios puede hablar por medio de un sueño. El Espíritu Santo puede hablar por medio de un sueño. Escúcheme bien. Yo soñé que llevaba una piedra que brillaba en mis manos y que yo iba a donde el joyero. Y al tiempo que yo iba otra persona con otra piedra que brillaba y también entró en el mismo lugar, porque lo que queríamos era que el joyero examinara la piedra, si era genuina o no. Entonces, cuando la persona que entró conmigo le enseñó al joyero, el joyero la miró, la examinó y le dijo: esas no son piedras genuinas. Eso es de lo que dicen el oro falso o el oro de los bobos, algo así le dijo en esa ocasión. Porque brillaba, pero no tenía valor. Entonces, cuando yo le mostré la piedra que yo llevaba, él la miró, la examinó y me dijo: son genuinas, pero hay que trabajarlas. Pulirlas. Hay que pulirlas. Estas sí son joyas genuinas, pero piedras genuinas, pero tiene que trabajarlas, tiene que pulirlas. Oiga bien, y por Así eso, como el diamante. y por eso yo les testifico, porque yo sé que muchos se activaron en dones, en ministerios en ese tiempo. Oiga bien, porque el Espíritu Santo es así. Él quiere que nosotros nos multipliquemos, y la manera de hacerlo es cuando tú y yo fluimos en los dones y vamos y entregamos lo que Dios nos ha dado a la gente que está hambrienta y sedienta de Amén. Dios. Amén. Bien. Por eso, qué importante. Yo les decía, recuerdan que en el tema de la autoridad del creyente decíamos que una de las cosas que más afecta al cuerpo de Cristo, a la iglesia, es la gente que no reconoce autoridad sobre su vida, que se rebela contra la autoridad. Pues se pierden grandes bendiciones porque no están operando bajo la cobertura de la autoridad designada sobre sus vidas. Escúcheme bien. Pero cuando hay alguien que se dispone, que dice: aquí estoy, quiero aprender, quiero conocer, quiero activarme, quiero servir, quiero estar con ustedes, pastores, en el ministerio, en ese momento los dones empiezan a activar. A fluir. Empiezan a fluir. Escúchame bien. Bueno, ya nos demoramos, pero vamos. Pero terminemos con la palabra de ciencia. El Todavía inciso hay B. tiempo. Dijimos, el primer grupo son dones de revelación, ¿verdad? Ajá. Inciso A, palabra de sabiduría. Inciso B, palabra de ciencia, que también está en el verso 8 de 1 Corintios 12, ¿verdad? Sí, está en el versículo 8. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Oiga bien, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Está en el versículo 8. Y quiero que escriba lo siguiente, le voy a dictar lo siguiente, así como le dicté una parte en la palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento. Es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que sucedieron en el pasado o que están sucediendo en el presente. Voy a repetir. Es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que sucedieron en el pasado o están sucediendo en el presente. Oiga bien, Poderoso. mire que la palabra de sabiduría es un acontecimiento futuro, ¿verdad? Sí. Revela. Pero la palabra de ciencia revela un acontecimiento del pasado O del presente. del presente. Ujú. O también, escuche bien, que fue del pasado, pero que está afectando el presente. También. Eso también es importante. Sí.
¿Por qué se llama palabra de ciencia? ciencia? Usted sabe que, por ejemplo, en términos científicos se dice, la ciencia hizo un descubrimiento. Es decir, ya estaba ahí, pero lo descubrió. Ya era pasado, pero lo descubrió. Así es la palabra de ciencia. Así es el Espíritu Santo que fluye trayendo palabra de ciencia. Oiga bien, vamos a ir a unos ejemplos. Hechos. Creo que este ejemplo lo vimos anteriormente en un estudio. Hechos, capítulo 5. Lo vimos en la omnisciencia de Dios, ¿te acuerdas? Ah, sí. Recuerda, La omnisciencia del Espíritu Santo. recuerda a esta pareja, Ananías y Zafira, ¿verdad? Para refrescarles, pues está la gente ahí. Hechos, capítulo 5. Hechos 5. Y versos 3. Pero quiero, para resumir la historia, fue cuando los apóstoles estaban recibiendo donaciones. Ellos no la pidieron, la gente misma llevaba para ayudar a los necesitados. Por ejemplo, Bernabé fue uno que vendió una tierra que tenía y llevó el dinero a los pies de los apóstoles para que fuera repartido según la necesidad de cada uno. Pero Ananías y Zafira, ellos vendieron una propiedad. Ellos solo querían que la gente dijera, ¡ay, tan dadivosos que son! Porque ellos vendieron la propiedad y solo iban a dar una parte a la necesidad de la iglesia. Y lo otro se lo iban a quedar. Pero ellos no lo hicieron así. O sea, ellos dijeron, les pregunta Pedro, ¿en cuánto vendieron la propiedad? En tanto. Y era mentira, estaban mintiendo al Espíritu Santo. Ellos pudieron haber dicho, un ejemplo, la vendimos en 80 millones de pesos, pero queremos dar 30 para la iglesia y 50 nos van a quedar a nosotros. Ya ha dicho Pedro, listo, que es de ustedes. Pero ¿sí? eso es de ellos. Pero ellos mintieron, haciendo creer que era en lo que habían vendido. Y por eso dice aquí Pedro, fluye en palabra de ciencia. Vamos a leer. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahí está. ¿Qué se le reveló a Pedro por el Espíritu Santo? Que ellos habían sustraído del precio de la heredad en lo que habían un acontecimiento pasado, ¿sí? Que estaba afectando el presente. Que estaba afectando el presente. Sí. Mire, pues la palabra de ciencia. La palabra de ciencia puede fluir de esta manera. Así es. Y dice... Vamos a ir a otro pasaje. Capítulo 10 de mismo Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Verso 19. Y el verso 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Qué tremendo. Ay, sí. Pues sumamos el pasaje Yo también. me acuerdo de ese. Aquí fue cuando Pedro y Cornelio. Cuando Cornelio, un centurión romano, que era temeroso de Dios, dice que un ángel se le apareció y le dijo que fuera a buscar a Pedro porque Pedro le iba a predicar palabras con las cuales iba a ser salvo él y su casa. Pedro no sabía nada, él estaba orando, pero mientras estaba orando, el Espíritu Santo le habló y le dio palabra de ciencia. Le dijo, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los envié. Bueno, para entender un poquito más el contexto, Pedro estaba en ayuno y estaba en oración. Y él ve una visión en el cielo que empiezan a bajar animales que eran permitidos comer y también animales que eran llamados inmundos dentro del pueblo de Israel. Entonces, en la visión, el Espíritu Santo le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no, porque nada inmundo ha entrado en mi boca jamás. Es decir, yo respeto las leyes de Moisés. Y como Cornelio era gentil, no era judío, sino romano, los judíos no trataban con los gentiles, ni siquiera entraban a su casa. Era
era algo vergonzoso entrar a la casa de un no judío. Entonces el Espíritu Santo le dice a Pedro, mira, te están buscando 3 hombres, levántate y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Ay, poderoso es. Entonces, una palabra ¿de qué? De ciencia. Algo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Pasado o presente. Y hay muchos también así, pasajes así como está, como cuando Pedro estaba también encarcelado y la iglesia hacía oración y Rode salió a abrir la puerta y que si era Pedro, era cuando el ángel sacó a Pedro de la cárcel. Entonces, hay muchos pasajes donde está la palabra de ciencia. Sí, ahora veamos a la práctica, ¿verdad? Ajá. A la práctica. ¿Por qué Dios revela la palabra de ciencia para alguien? Bien. Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, ha sido muchas de las experiencias nuestras, ¿verdad? Con personas que su presente está siendo afectado por algo de su pasado, ¿verdad? Y ese algo de su pasado no le está dejando vivir una vida plena en Cristo Jesús. Así es. ¿Sí? Podríamos pensar, qué sé yo, en un ejemplo, ¿verdad? Que alguien, voy a mencionar este ejemplo nomás, que alguien en su pasado vivió algo que lo hirió tanto, que lo dañó tanto, ¿sí? Que no perdonó a esa persona que le hizo eso. Y que a raíz de eso se volvió desconfiado de todo el mundo. Y levantó barreras. Y sigue levantando barreras. En el presente. En el presente. Y no confía en nadie. Eso es una cosa que puede estar afectando. Y les digo porque el Señor nos ha usado muchas veces en eso, ¿verdad? Para personas. Por ejemplo, lo que está sucediendo contigo es falta de perdón. O sea, Dios me muestra que hay alguien a quien tienes que perdonar que te hizo mucho daño. Y a veces el Espíritu Santo revela específicamente. Puede decir, por ejemplo, nos ha tocado, tú has sufrido o sufriste violaciones cuando eras niña. Y nos ha tocado ministrar así a personas, ¿verdad? Que fueron abusadas sexualmente cuando eran niñas. Eso es una palabra de ciencia, que Dios quiere traer liberación a esta persona, que Dios quiere hacer libre a esta persona, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, porque los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, no son adivinación. No es que uno esté adivinando, ¿cierto? O que se esté inventando. No, es cuando Dios habla. Es cuando Dios le muestra, le revela a uno que hay algo en tu vida, ya sea palabra de ciencia, algo para el futuro, o palabra de ciencia, algo del pasado que está afectando tu presente. Entonces, es algo que Dios nos revela. No es invento, no es adivinación, ni brujería, uy, no hay, la pastora es bruja. No, sino que es Dios quien revela, quien nos da esa palabra de sabiduría o palabra de ciencia. De hecho, yo recuerdo que una vez a un discípulo, un muchacho que llegó por primera vez a la iglesia en una reunión de jóvenes, y este discípulo fluía en el don de palabra de ciencia, ¿sí? Y fue y le dijo lo que estaba viviendo a una persona que no conocía al Señor. Al siguiente sábado, este joven llevó a otros 2. Y cuando nos contó, dijo, es que yo les dije que vinieran, era de esos jóvenes que andaban en mala vida, que porque aquí había un brujo que le decía a uno lo que uno estaba pasando. No, era alguien que estaba siendo usado por Dios con palabra de ciencia. Entonces,
Bueno, vamos entonces con el siguiente o lo dejamos para... No, vamos a terminar con el siguiente. Sí, vamos a terminar ya los Inciso dones de C, revelación. discernimiento de espíritu. Ay, este sí me gusta a mí Este bastante. está en el, ya vamos a ver, 1 Primera Corintios de 12, Corintios 12, ahí en el verso versículo 10. Discernimiento de espíritus. No dice espíritu, dice espíritus. Entonces, resumiendo, número 1, dones de revelación. Inciso A, palabra de sabiduría. Inciso B, palabra de ciencia. Inciso C, discernimiento de espíritus. Está en el versículo 10 de Primera de Corintios 12, 10. Y quiero que escriba lo siguiente. Voy a dictar otra vez. Discernimiento de espíritus es el don por medio del cual Dios revela qué tipo de espíritu es el que está operando en una situación determinada. Voy a leer otra vez. A dictar. Discernimiento de espíritus es el don por medio del cual Dios revela qué tipo de espíritu, escuche bien, qué tipo de espíritu es el que está operando en una situación determinada. Note que espíritu está con E minúscula, o sea que se refiere a un, cuando está con E minúscula, espíritu con E minúscula se refiere a un demonio, ¿verdad? A una... Mire, quiero que escriba esta otra parte. Escriba otra parte que comprendamos esto que mi esposa está diciendo ahora. De lo que le dicté, ponga un punto y seguido. Es el don que manifiesta si un hecho sobrenatural procede de Dios o de Satanás. Voy a dictar otra vez. Es el don que manifiesta si un hecho sobrenatural procede de Dios o de Satanás. Escúcheme bien. Entonces, discernimiento de espíritu. Y en este caso puede ser también el espíritu mismo humano. El espíritu del hombre es con E minúscula y espíritus se refiere a demonios. Espíritus. Pero vayamos al ejemplo bíblico, Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 16 al 18. Hechos 16, del 16 al 18. Amén. Dice así. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu. Note en su Biblia, note, mire que espíritu de adivinación está con E minúscula. Cuando se refiere a demonios, espíritu con E minúscula, dice que le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu. Note que se volvió y le habló al espíritu de adivinación: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Qué tremendo. Esto es este don fluyó, el apóstol Pablo fluyó aquí en discernimiento de espíritu.
Sí, porque ella estaba diciendo, nadie ahí sabía que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Note que Qué el tremendo. espíritu de adivinación dijo, oh, vea, esta mujer dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Estaba Era- diciendo una mentira? estaba diciendo verdad. Diciendo verdad, es lo más Ajá. tremendo. Sí, Por eso, aquí cuando leímos aquí dice, el escritor Lucas dice, aconteció, verso 16, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, pero porque ya es un relato, pero en el momento que ellos conocieron a esta muchacha no se dieron cuenta que ella tenía un espíritu de adivinación, sino que seguramente la gente estaba siendo engañada pensando que esto era de parte de Dios, ¿sí? Más cuando dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pero dice que, verso 18, me dice, y esto lo hacía por muchos días. Es decir, que Pablo esperó que Dios le revelara qué era lo que había en esta muchacha. así es. Porque dice que lo hacía por muchos días. No fue el primer día que se le reveló a Pablo que era un espíritu de adivinación. No, y por eso él fue tan certero y se dice que se volvió y como a la muchacha y le dijo, y le habló al espíritu de adivinación y le dijo, te ordeno, dijo, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, ahora mismo. Y salió. Entonces, ese Discernimiento de es el don de espíritus. discernimiento de espíritu, ¿verdad? Sí. El don de discernimiento de espíritu. Por eso yo recuerdo en Mateo capítulo 7, cuando habla de los dos cimientos, que descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos. Y yo les he enseñado que uno tiene que entender ahí de parte de quién se está manifestando una situación. Porque a veces hay una situación, como lo vimos el domingo, las pruebas vienen de Dios y las tentaciones de Satanás. Así Las es. pruebas sacan lo mejor de nosotros porque nos ayudan a confiar en Dios. Pero las tentaciones sacan lo peor de nosotros porque nos hacen caer en pecado. Pero entonces, para uno discernir una situación, qué está pasando, qué es lo que está operando ahí en esta persona, ¿sí? Que está atada a un vicio, que está atada a una esclavitud, ¿cierto? En su vida. O que está operando algún espíritu de rechazo, de amargura, Sí. de resentimiento, de odio, de venganza, de falta de perdón. Esto es lo que muchas veces se manifiesta, Sí. o lo que Dios revela, ¿cierto? Sí. Para ministrar a alguien específicamente, óigame bien. Por eso los dones, el don de discernimiento de espíritus es importante, ¿verdad? Para no dejarse engañar, porque suena tan convincente. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y era, ¿sí?, verdad. Ajá, pero sí. como era un espíritu de adivinación, y Pablo no quería que la gente allí supieran, porque ellos estuvieron encarcelados en Filipos. Entonces, Pablo no quería pues que les rindieran sí, que no fijaran sus ojos en ellos para adorarlos, para decir, ay no, pues Pablo y los que estaban con él, entonces ellos no querían que la gente los adorara a ellos, se inclinaran a ellos y rindieran adoración a ellos, sino a Dios. Entonces fue cuando la mujer dijo que estos son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian la salvación. Bueno, ya para finalizar, les quiero decir entonces que estos dones los debemos anhelar. Sí. Y cuando tú anhelas, pues el Espíritu Santo sabrá qué don va a depositar en tu vida para que tú fluyas en ese don. Sí. Lo más importante es que tú te mantengas bajo cobertura, ¿verdad? Cobertura espiritual. Escúchame bien.
Yo recuerdo que que estés bajo autoridad. cuando ministramos a este grupo de estudiantes que yo les cuento, yo les dije a ellos, comiencen a fluir en los dones. Ay, pastor, pero y si nos equivocamos, yo les decía, si ustedes se equivocan, para eso estamos nosotros, para corregirles y para instruirles. Así ¿sí? es. Porque ustedes no están solos, o sea, ustedes van a fluir en el don que Dios les dio, pero si nosotros vemos que no es correcta la manera en que están fluyendo, pues les vamos a decir. Les vamos a enseñar. Les vamos a enseñar y vamos a corregir, ¿verdad? Así Y así fue, muchos se desarrollaron de esa manera. Igual yo recuerdo, por ejemplo, porque eso se ha dado. Hay muchos vividores que, por ejemplo, hemos visto que estafan a la gente, que se autodenominan profetas, apóstoles, y esto lo hemos visto, que van a la gente, la envuelven para sacarle dinero, para sacarles van a sus plata. casas y les profetizan y después ahí Sí. les sacan el dinero. Esto es tremendo, porque yo recuerdo una vez, por ejemplo, que a la iglesia llegaron dos hombres y nosotros íbamos a hacer una vigilia esa noche. Y estos hombres llegaron y nos dijeron, pastores, que nosotros somos profetas y Sí. queremos que esta noche usted nos deje profetizar aquí en su iglesia. Y yo les sí. dije, pero ustedes, ¿de dónde son? ¿Quién es su cobertura? ¿Quién es su pastor? ¿Cuál es su denominación? ¿Cuál es su iglesia? Y me dijeron, no, es que nosotros no tenemos ni iglesia ni pastor, nosotros somos independientes. Nosotros queremos que usted esta noche nos deje profetizar aquí en su iglesia la noche que tiene vigilia. Yo no sé quién les dijo. Yo les dije, lo siento mucho, pero ustedes pueden venir a la vigilia si quieren, pero no les permito profetizar. Si ustedes lo van a hacer, yo los voy a callar en plena reunión y les voy a decir que abandonen este lugar. Ah, no les gustó. Se fueron enojados. Pero es que esa es una de las maneras de probar a alguien. Sí. ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién te respalda? ¿Quién te ungió? ¿Quién te apartó para el ministerio? Me ponía a pensar en estos días diciéndole, Señor, qué tremendo, porque, por ejemplo, mi esposa y yo lo que hicimos fue, para ser llamados al ministerio, lo que hicimos fue prepararnos. ¿Sí o no? Sí. Nos preparamos, tuvimos hambre y sed de Dios, hambre y sed de su palabra. Nos metimos al instituto bíblico, nos preparamos y de ahí comenzó a Dios a llamarnos y a poner gente de autoridad sobre nuestras vidas que nos respaldó. Y nosotros nos sometimos a esa autoridad. Y yo estoy haciendo cuenta, amor, que en todo el proceso que Dios nos llamó, tenemos 5 ordenaciones como pastores. 5 ordenaciones. 5 ordenaciones. Ay, Señor. Y toda esa gente nos conoce, nos respalda, pero nosotros nunca los buscamos a ellos. Ellos fueron usados por Dios en su momento para confirmar los dones que habían en nosotros. Así y eso es. es lo que queremos hacer nosotros con todos ustedes. Así es. Que Dios confirme su llamado, los dones que ha puesto en cada uno y el momento en que van a fluir en esos dones. Bueno, vamos Amén. a terminar. Pero debe haber preguntas. Sí, pero vamos a terminar para cortar la grabación. ¿Sí? Entonces, Sí. ya voy a cortar y enseguida entramos a tiempo de preguntas.